Hola Alejandro, no sé si me escuchas, pues tuve un accidente con internet, son los problemas de los vivos. Sí. Este, Excelente, yo me enganché inmediatamente cuando empezaste a hablar, muchas gracias por tus palabras. Yo tengo algunas preguntas para hacerte. Eh, la primera pregunta que te hago es si tienen alguna experiencia con las escafandras, con los helmets, en el de Cuito Prono, porque vi que lo que nos has mostrado es todo con cánulas de alto flujo y muchas de las publicaciones que provienen de Italia son con métodos de no invasiva o CPAP a través de sistemas de Helmet. Nosotros en particular hicimos solo algunas pruebas aquí con nosotros del helmet, nos vinieron a ofrecer el helmet. No me pareció demasiado atractivo, pero sí hay centros en Chile que han hecho tanto ventilación no invasiva como helmet CPAP, digamos, con pronovigil. Y en general es posible, pero es bastante menor la tolerancia que en los pacientes que están con cánula de alto flujo. Es decir, yo diría que si es que uno quiere pensar en una estrategia de masificar la posición pronovigil, probablemente la cánula de alto flujo es el complemento ideal más que el helmet o la ventilación no invasiva. Nosotros en general no recomendamos ventilación no invasiva, sobre todo fuera de la unidad de cuidado intensivo y sin personal altamente calificado, porque nos parece de riesgo por la posibilidad de poder tener estos mecanismos lesivos exacerbados. El helmet me parece fisiológicamente interesante, pero cuando lo probamos me pareció que era un poquito complejo utilizarlo en ambientes de poco monitorización, como los servicios de emergencia, porque es un poco incómodo para el paciente y está la posibilidad de que haya una sensación como de asfixia, digamos, tiene algunos mecanismos de válvula ahí, así que creo que hay que adquirir un poco de experiencia, al menos nosotros no la teníamos previamente y no me pareció el mejor contexto para partir con algo completamente nuevo que nos pareció que requería mayor vigilancia. Pero en teoría, para contarte, hay gente acá que ha hecho la experiencia, es posible, pero ellos mismos reconocen que la tolerancia de las dos cosas juntas, prono y una escafandra o una máscara no invasiva, es bastante menor a la de la cánula de alto flujo. Bien. Alejandro, ¿y algún manejo en especial con el manejo de la ansiedad? ¿Algún nivel de pseudoanalgesia o DEX? ¿Alguna droga? ¿O simplemente mantienen al paciente vigil sin ningún tipo de asistencia de drogas de este tipo? Los primeros protocolos publicados y nuestro protocolo también era prohibición de ningún sedante, ¿de acuerdo? Casi porque teníamos mucho temor a que los pacientes hicieran una depresión respiratoria, que empezaran a ventilar más superficialmente, que tuvieran algún fenómeno aspirativo o algo así. Pero la verdad es que en la medida que fue pasando el tiempo, reconozco que más allá de nuestro protocolo sí se empezó a utilizar sobre todo analgesia en algunos pacientes que estaban con algún dolor lumbar por la posición cervical. Algunos pacientes les di dosis bajas de metadona subcutánea, 2-3 miligramos cada 12 horas. Algunas personas utilizaron dosis muy bajitas de clonazepam en pacientes que tuvieran una muy buena reserva cognitiva, sobre todo para facilitar el sueño, pero no lo hemos masificado y ha sido en general solo en los ambientes más monitorizados. En los servicios de urgencia en general no se utiliza ningún tipo de pseudoanalgesia en estos pacientes, sino que solo lo que sí es muy importante, que lo que sí se requiere es apoyo psicológico, es decir, a estos pacientes hay que estarlos visitando seguido, tienden a dejar la posición prono y se ponen de lado, se ponen a mirar para arriba, desaturan, ahí uno los encuentra, y por lo tanto es muy importante estarlos reconfortando de que lo están haciendo bien, darle seguridad, y ahí, cierto, muy clave el rol del personal de salud, de no dejar a estos pacientes abandonados, por más que estén en servicios de urgencia, y ese es un rol que no necesariamente requiere alto entrenamiento, cuidado intensivo, sino que estar cerca del paciente, y lo que hemos hecho es tratar de capacitar a nuestro personal de urgencia y de los servicios hospitalarios en poder reconocer los signos de trabajo respiratorio aumentado, que no es algo fácil de objetivar cuando uno no tiene tanta experiencia. Por lo tanto, ellos están muy concientizados de evaluar el uso de la musculatura cervical, hacen palpación de la musculatura cervical. En prono no es fácil darse cuenta si es que el paciente está utilizando musculatura accesoria o no. Así que a eso le hemos dado mucho énfasis, hacer este rol de apoyo, por un lado, ¿cierto? Y aprovechar de estar haciendo evaluaciones muy seguidas, tanto del riesgo de que el paciente esté con aumento del trabajo respiratorio, como el riesgo de que el paciente empiece a tolerar mal la terapia, ¿cierto? O se empiece a agitar o poner muy ansioso. También hacemos escalas Bien. de disnea normalmente. Les vamos preguntando, ¿cierto? Por sensación de falta de aire y tratamos de cuantificarlo eso
con estas escalas de 0 al 10, de manera de poder ir objetivando también la sensación subjetiva del paciente, que es un dato más, pero que ayuda a tomar decisiones. Ok. Yo quiero aprovechar porque me parece que muchas de las preguntas que veo en el chat tienen que ver con que estamos comenzando nosotros a ver algo que ustedes ya vienen viviendo hace unas semanas y es la sobrecarga del sistema, la saturación del sistema de pacientes con insuficiencia respiratoria, presentándose esto como una herramienta útil. Luego de tu experiencia, ¿cuál sería tu recomendación de cómo estandarizarlo? Decúbito prono permanente, 4 horas, 8 horas, 6 horas, alternar con decúbitos laterales, cada cuántas horas. Si tuvieras que hacer una recomendación de cómo hacerlo, ¿cuál sería tu recomendación? Yo creo que es difícil una misma receta para todos los pacientes. Yo creo que en la medida que los pacientes no están en una situación tan límite de que toleran el decúbito supino sin hacer una hipoxemia profunda o que requieren un leve aumento de la fracción inspirada de oxígeno, que no manifiestan uso de musculatura accesoria, ¿cierto? Al ponerse en decúbito supino, yo creo que uno puede ser un poco más flexible con darles más descanso, ¿cierto? El decúbito lateral es bastante bien tolerado y es una buena alternativa de descanso para los pacientes, sobre todo que no toleran también el decúbito supino. Lo que sí hay que fomentar es que la noche completa, ¿cierto?, la hagan en prono. Ese es un momento importante, que los pacientes en general duermen muy bien en prono, descansan, y uno también está más tranquilo de que están en una posición que les es más favorable. Y durante el día, en general, lo que propendemos, la idea general es que estén el mayor tiempo posible, pero yo diría que somos más obsesivos en la medida que el paciente está más límite. Es decir, pacientes que requieren más de 70-80% de oxígeno estando en prono y que están con cánula de alto flujo, ¿cierto? O que tienen frecuencias respiratorias persistentes por encima de 25 por minuto, son pacientes en general que les vamos a dar descansos bastante acotados, 30 minutos, 1 hora, y en general tratando de fomentar que sea más bien en decúbito lateral que en decúbito supino. ¿De acuerdo? Mientras que los pacientes que están en una situación más moderada o que ya ha bajado sustantivamente tanto la dificultad respiratoria como la fracción inspirada de oxígeno, a veces somos más tolerantes, les permitimos estar 1 o 2 horas a veces, incluso a veces en decúbito supino para alimentarse. Estos son importantes. Estos pacientes se alimentan en general, no normalmente las primeras 12-24 horas, excepto que estén muy, muy tranquilos, pero sí a partir del segundo día, muchos pacientes hemos ido tomando confianza, digamos, y nos hemos ido relajando un poco porque muchos de ellos vemos que van a requerir estar 4, 5, 6, 7 días en esta situación y por lo tanto mantenerlos en ayuno todo ese tiempo, fuera de que realmente fisiológicamente no es muy bien tolerado, desde el punto de vista psicológico tampoco es algo que les ayuda. Así que lo que hemos hecho ahí es utilizar en general suplementos nutricionales que tienen una cantidad de nutrientes importante en volúmenes pequeños. De esa manera lo hemos ido alimentando y a la medida que van estando tranquila su situación respiratoria, vamos flexibilizando alimentaciones un poco más normales. Bien, hay un punto que yo quiero reforzar y que me ayudes por ahí con algunos consejos en función de la experiencia, que es, yo en esto hago una homologación a la BNI por lo que nos contás. Uno puede iniciarlo en un paciente con insuficiencia respiratoria aguda, hipoxémica, pero es extremadamente importante el monitoreo temprano y la detección del que va hacia el fracaso. Vos pusiste mucho énfasis que no se intuban aquellos que requieren alta fracción inspirada de oxígeno si alcanza una saturación aceptable, y pusiste mucho énfasis que la mecánica respiratoria sí es un indicador de intubación, el deterioro del sensor y obviamente la inestabilidad hemodinámica. ¿Es así? O sea, el indicador de intubación en este grupo de pacientes es aquellos que tienen un trabajo respiratorio incrementado, uso de músculos accesorios. ¿Qué otro parámetro usaban o cada cuánto monitoreaban esto? Miren, yo no diría que es así ni que es una verdad absoluta, simplemente lo que hemos hecho nosotros en una condición de extrema urgencia donde no teníamos muchas alternativas y donde teníamos que objetivamente minimizar el número de pacientes a intubar. Por lo tanto, no estoy diciendo Claro. que eso necesariamente sea lo mejor para el paciente individual y si en 6 meses, cuando esté todo tranquilo, me llega un COVID, no digo que voy a ser tan estricto con no darle una chance de intubarse más precozmente. Pero en una circunstancia de amenaza de camas críticas, creo que hay que cambiar la aproximación y hay que pensar no solo en el paciente individual, sino que en cómo manejamos toda nuestra presión asistencial. Yo creo que la medicina no es blanco-negro y no hay puntos absolutos de corte, y por lo tanto, por eso yo diría que en la medida que la situación se fue poniendo más crítica, fuimos siendo cada vez más estrictos en nuestra recomendación, y de hecho nos llamaban de los pisos de la urgencia que pensaban que había que intubar a algunos pacientes,
Nosotros, si es que no veíamos que había uso de musculatura accesoria ni retracción, en general planteábamos que no y no los trasladábamos y tratábamos de darles confianza a esos equipos, pero sí nos pasó a veces que dejaron de llamarnos y de repente íbamos a evaluar a los pacientes y sí estaban con uso de musculatura accesoria, pero ellos no se habían dado cuenta. Y por otro lado, de que algunos pacientes que fracasaron tardíamente, claro, estaban en una situación muy mala, su pulmón ya en fase de organización, y ahí ha habido toda una controversia que hemos estado en los intensivistas discutiendo si es que realmente ha sido muy riesgoso el haber extendido tanto esta estrategia, de haber diferido la intubación, y si es que la razón de estos pacientes que se intuban, que son un subgrupo pequeño, digamos, si la razón de estar tan rígidos sus pulmones tiene que ver con que postergamos la intubación y se produjeron ellos mismos daño pulmonar por su esfuerzo, o si tiene que ver simplemente con que los estamos intubando en una fase en que la evolución natural de la enfermedad hace que en segunda semana hay un grupo importante de estos pacientes con COVID que ya entran en una fase más organizativa, donde inicialmente lo que se ve como vidrio esmerilado se empieza a transformar en condensaciones y luego en organización. Entonces hay toda una discusión y estamos tratando de levantar datos ahora para mirar un poco estas dos etapas en que intubamos a los pacientes muy precoz y luego en que los intubamos más tardío. Estoy claro que los pacientes que ventilamos hoy en día no se parecen en nada a los que ventilábamos en abril. En abril eran pacientes que eran muy fáciles de ventilar, estos típicos pacientes con muy buena compliance, ¿cierto?, que uno los pronaba y la PAFI subía a 250, 300, que toleraban un nivel de PIB bien variable en el fondo, con driving pressure muy baja, y ese tipo de pacientes en ventilación mecánica no los vemos hace mucho tiempo. Esos son los pacientes que creemos que ahora responden a pronovigilia y cánula y no se intuban en general, o al menos no se intuban en esa etapa. De esos pacientes, muchos de ellos, ¿cierto?, que partían así, yo diría que más o menos 2/3 están logrando salir adelante hoy en día, solo haciendo estas estrategias y sin llegar a intubarse nunca. En cambio, alrededor de 1/3 de ellos, que sí se está terminando intubando, y normalmente es después del tercer, cuarto, quinto, sexto día, y en general vemos que mientras más tarde, en general, una vez que uno los intuba, tienen este escenario, digamos, mucho más complejo de ventilar, donde rápidamente vemos que se sobredistienden con niveles de PIB por encima de 5 o 6 centímetros de agua. Difícilmente esos pacientes toleran 10 centímetros de agua, tienen compliance en general por debajo de 30 ml por centímetro de agua, algunos más cercanos a 20, y a veces cuando hacemos un escáner ya tienen alguna evidencia de organización o al menos mucha condensación. Algunos pacientes hemos visto que tienen barotrauma y ahí es muy probable que sí haya habido mecanismos de daño inducido por ventilación de esfuerzo espontáneo de los pacientes, pero en la mayoría de los pacientes yo diría que no vemos eso, sino que lo que sí vemos es algunos signos iniciales de organización y mucha condensación y poca reclutabilidad. Casi ninguno de esos pacientes que intubamos en segunda semana, así que yo diría que toda esta discusión de los fenotipos, yo diría que en lugares donde se ha intubado precoz a los pacientes, si nosotros hubiéramos mantenido esa estrategia, creo que hubiéramos tenido cientos de pacientes que hubieran quedado en los servicios de urgencia, y muchos de ellos que requerían intubación no hubieran tenido acceso a un ventilador. Yo diría que por haber hecho esta estrategia, que la encuentro un poco límite y arriesgada, pero creo que pudimos salvar un escenario que de otra manera no hubiéramos podido manejar. Pero queda claro, Alejandro. Sí, sí, queda claro que lo que nos estás contando ha sido en una situación de contingencia y de desborde del sistema sanitario. Yo te hago una última pregunta. Yo sé que es difícil, quizás todavía estás en el medio de la tormenta y sé que los números quizás no están, pero las intubaciones de los pacientes que fracasaron, ¿te parecieron más dificultosas que las intubaciones de los pacientes que no pasaron por este proceso de prono y CAFO y con la cánula nasal de alto flujo? Básicamente porque los pacientes desaturan al supinarlo, muchos hacen una hipoxemia profunda, es decir, algunos de estos pacientes que están ahí límite en prono, tú dices ya, lo voy a intubar, está con 80-90% de oxígeno, lo pones en supino y el paciente cae a la saturación a 70-60 y tienes que intubarlo en una situación de mucha emergencia. Así que en general, sí, son pacientes que cuando decidimos intubarlo, los vamos a intubar o nosotros los intensivistas o con un anestesiólogo, no se los dejamos en general a la gente de emergencia ni de clínica médica, ellos mismos nos llaman. Lo supinamos cuando está todo listo para intubarse al paciente, porque sabemos que muchos toleran muy, muy mal. De hecho, ha habido algún par de casos de pacientes que han hecho paro durante esa maniobra, afortunadamente lo hemos sacado. Creo que de todos los pacientes que hemos hecho en mi hospital, tuvimos un paro de un paciente durante estas maniobras, digamos, estando en prono vigil, cuando lo íbamos a supinar. Fue un paciente que estaba llegando inicialmente muy inestable y era muy obeso. Y lo otro que lo hemos hecho en obesos mórbidos, inicialmente lo teníamos como contraindicación,
De a poco empezamos a aceptar en algunos obesos mórbidos, y luego yo diría que ya lo hemos hecho incluso con obesos mórbidos que se ven bastante al límite de la situación, y nuestro criterio ha sido, bueno, si el paciente es capaz de colaborar en cambiarse él de posición requiriendo muy poca asistencia. Ese ha sido nuestro criterio, pero sí, un par de esos casos de pacientes con obesidad extrema lo hemos tenido que supinar en una situación de emergencia extrema, intubarlos muy rápido y nos han estresado al máximo, digamos. Así que muy importante que tener bien identificado a los operadores de vía aérea más expertos. Bien. Che, y yo sé, este es un problema que no sucede en el primer mundo y no sé si para ustedes fue un problema, pero al incrementar el uso de cánulas de alto flujo, ¿tuvieron algún impacto en el consumo de oxígeno, en la disponibilidad de oxígeno del hospital? Son estas discusiones que quizás en Alemania, en Estados Unidos, en Londres no existen, pero por nuestras tierras sí es, por lo menos en Argentina. ¿Para ustedes fue un problema o notaron alguna dificultad con la provisión de oxígeno o el consumo de oxígeno hospitalario? No, mira, yo tenía ese temor y traté de averiguar y que me dijeran cuál era el nivel de provisión que podíamos dar y todo, y nadie me pudo dar un número, pero siempre lo que todo el mundo me contestó: no se preocupe, que eso no está amenazado, y las empresas siempre nos dijeron, son dos proveedores que hay en el país, y ellos dijeron, eso está asegurado, está garantizado. No sé por qué lo garantizan con tanta seguridad. Por la minería en Chile se producen grandes cantidades también, se requiere para varios procesos. Puede ser por eso, pero la verdad es que en ningún centro he escuchado, por más que hay algunos hospitales que tienen 50 pacientes en cánula de alto flujo y otros 60 o 70 en ventilación mecánica. Hay un hospital aquí cerca mío que tiene 150 ventilados y más de 50 pacientes en cánula de alto flujo, y nadie ha dicho que ha habido un riesgo, ¿cierto? O que en algún momento les avisaron de que siquiera alcanzó a bajar la presión en el sistema. Pero es un Claro, riesgo claro. que obviamente hay que objetivarlo, y por lo mismo hemos dicho cánulas de alto flujo, no para lugares periféricos, solo para hospitales en general, para lugares que tienen redes de oxígeno bien garantizadas, no para lugares pequeños, digamos, ni tampoco para atención primaria de ninguna manera. Estamos hablando de consumos altos de oxígeno que en términos de cilindro es muy difícil de manejar. Y hago la última pregunta, que quizás tiene una relación indirecta con el tema, que es, ustedes que están adelante nuestro en esta situación, ¿qué grado de contagio sufrió el personal de salud? ¿Qué porcentajes han tenido ustedes de contagio entre el personal de salud, y particularmente de la UCI? Mira, más o menos tenemos, el hospital mío está reportando permanentemente más o menos que hay un 5% del personal que está fuera. Más o menos 2/3 de esos son porque están infectados, y otro tercio puede ser porque están en cuarentena por alguna persona cercana de su familia o un contacto laboral en que no tuvieron la precaución de estar con mascarilla. Yo diría que si miro más o menos entre mis colegas, en mi grupo, por ejemplo, de intensivo no ha caído tanta gente. Yo diría que ha habido más gente contagiada fuera de los ámbitos de intensivo, en los servicios de emergencia, en la atención primaria. Ahí es donde ha habido más gente, y los casos más graves también. Y en cuidado intensivo de mis colegas y del personal, yo creo que más o menos, después de estos 2 meses de actividad máxima, más o menos un 20% nos hemos terminado infectando. Entre un 20 y Bien. 25%. Eh, Afortunadamente de aquí el personal nuestro del hospital no hemos, no hemos tenido personas que hayan fallecido, sí un par de personas que llegaron a ventilación mecánica, no de la unidad, pero del hospital. Y de todos los médicos que conocemos, enfermeras, en nuestros 2 hospitales que manejamos hemos perdido un médico que falleció. Bien. Bueno, Alejandro, no sabes, el inmenso agradecimiento que tengo yo y creo que todos los que te han escuchado, porque nos has ilustrado muchísimo. Yo que espero que no lleguemos a pasar por lo que han tenido que atravesar ustedes. Aquí está comenzando a elevar, día a día el número, la presión por camas. Todavía no estamos ni a la mitad de la capacidad del sistema de salud, pero viste que esto es, rápidamente exponencial. Así Sí. que todas tus palabras han sido de una tremenda, tremenda utilidad. Quería dejarte un último momento para que nos digas alguna reflexión, que nos des algún consejo, algo que nos quieras decir, que quizás que no tiene que ver directamente con esto, pero sí con el COVID y la pandemia, para la UCI. Eso te pediría como algo final, para cerrar.
decir nomás que lo que estamos enfrentando obviamente es completamente excepcional para todos nosotros, incluidos nuestros intensivistas mayores, Glenn, Guillermo. Esto es lo más lejos, ¿cierto? Lo más crítico, grave, dramático que han vivido en su vida. Nos ha llevado al límite. Y una situación excepcional requiere aproximaciones excepcionales, digamos. Si nosotros tratamos de aproximarnos con nuestros conceptos de siempre a una situación que es inédita y que supera nuestras capacidades, creo que no lo vamos a lograr. Y por otro lado, las mismas cosas que probablemente ustedes han dicho hace un mes, las que dicen hoy día, es decir, hay que estar dispuesto a cambiar y flexibilizar, y hemos ido cambiando nuestras aproximaciones muy rápidamente, tratando de adaptarnos a las circunstancias, por un lado, a lo que vamos aprendiendo de nuestra experiencia y de la experiencia que se reporta afuera, y por lo tanto lo que yo creo es que hay que estar con la mente muy abierta, ser muy flexible, tratar de tener un equilibrio entre ser prudente y ser responsable, y la responsabilidad no solo con los pacientes que uno tiene acostados dentro de la cama de intensivo, sino que con todos los que están en el hospital y con todo el sistema de pacientes, ¿cierto?, que está acudiendo nosotros no solo teníamos que recibir nuestra presión, sino que teníamos que poder apoyar a los hospitales públicos que estaban colapsando antes que nosotros. Por lo tanto, hay una responsabilidad y sistémica también, y por eso creo que hay que tener esta mirada bien amplia de tratar de buscar cómo logramos minimizar el número de fallecidos, ¿cierto? Cómo protegemos de mejor manera a nuestro personal y cómo en el intertanto, ¿cierto?, mantenemos nuestras convicciones y ciertos principios fundamentales, de tener un manejo lo más humanizado posible, lo más cercano posible, ¿cierto? Y creo que se requiere mucha colaboración y trabajo en equipo, no solo dentro de la unidad de cuidados intensivos, sino que sobre todo hacia afuera del hospital. Para nosotros la ayuda de los equipos de anestesia, de clínica médica, que le llaman ustedes, de urgencia, ha sido fundamental, y ellos están viendo hoy día muchos de los pacientes críticos que veíamos nosotros antes, y creo que lo han hecho de muy buena manera, pero lo hemos tenido que salir a apoyar mucho y estar en un diálogo permanente. Muchísimas gracias, Alejandro. Ya para ir cerrando, bueno, quiero contarles a todos aquí que por la pandemia este año el Congreso Argentino de Terapia Intensiva no se va a realizar y estamos yendo hacia una modalidad virtual. En esa modalidad virtual, seguramente los amigos de Chile, que a quienes yo tanto quiero, van a estar. Estamos trabajando activamente en esto, pronto le daremos noticias. Yo les tengo un profundo afecto a todos mis amigos de Santiago de Chile y pronto me gustaría ir a visitarlos y tomar un buen tinto y yo les hago el asado, se los prometo que les hago yo el asado. Y bueno, y hasta que nos podamos juntar, creo que esto de la virtualidad, que yo tanto me resistía, me parece que vino, que es una herramienta que ha llegado para quedarse y que nos permite esta charla maravillosa que hemos tenido con Alejandro, que yo no sé, te voy a enviar el mejor Malbec que tenga para agradecértelo, Alejandro. Muchísimas gracias. Y un gran saludo a Gracias. Glenn, a Guille, que los quiero muchísimo, muchísimo a todos. No quiero olvidarme de nadie y darles un abrazo a todos de mi parte. Gracias, Fernando, por Bueno, la aquí invitación. Un abrazo a cerramos. todos. Gracias. Aquí cerramos y seguimos con las actividades de SATI por los webinars y online, que yo creo que son la herramienta y el modo de que todos practiquemos una mejor medicina y que nos preparemos todos para esta situación inédita que nos está tocando vivir. Rosa, no sé si quieres cerrar con alguna palabra. Lamentablemente el doctor Tiago Lisboa tenía un problema gravísimo. El doctor Tiago Lisboa es editor en jefe de la revista brasilera de terapia intensiva, con quien yo tengo contacto y me interesaba mucho hablar de publicaciones y de las revistas societarias. Nosotros aprovecho también ahora para contarles que la revista argentina de terapia intensiva está evolucionando, queremos ir hacia un proceso que denominamos de proceso continuo de publicación, dejar el formato antiguo del papel, de volúmenes y números que se tienen que acumular y salir, sino ir hacia un proceso muchísimo más dinámico, en donde una vez enviada la publicación, en cuanto ha sido revisada por pares, inmediatamente se publique, no esperar. Digo, creo que la tecnología avanza y nos hace romper paradigmas y creo que así como este año no podemos hacer el congreso presencial y vamos hacia una virtualidad a la cual yo apuesto fuertemente,
la revista debe también modificarse. Yo creo que los modos de educación continua, los modos de transmitir la información van cambiando y tenemos que ser flexibles y adaptarnos a lo que el siglo XXI nos facilita y de alguna manera nos impone. Rosa. No, bueno, yo continuar con tus palabras, en realidad yo estoy, hace mucho más tiempo que creo en la virtualidad, de hecho siempre le aposté a la virtualidad, a los cursos virtuales en la SATI, y hice bastante para que, bueno, se pudieran concretar dentro de la SATI, y creo que esto es importante, ¿no? Porque si no, muchas de las actividades que estamos haciendo no las podríamos estar haciendo. Y el Congreso, como vos bien dijiste, sin ninguna duda, va a ser un gran desafío hacerlo enteramente virtual, pero es la única forma en este momento que tenemos para poder juntarnos, reunirnos, tener nuestra actividad científica y educativa, conectarnos con nuestros colegas de otros países a través de la virtualidad. Esto nos va a dar la posibilidad, probablemente, y ojalá que así sea, de poder estar más cerca de muchos y muchas disertantes que en otros momentos no hubiéramos podido compartir porque se hacía difícil poder traerlos por los costos, y además significaba también que esos colegas o esas colegas pudieran tener el tiempo disponible, ¿no? Para perder o para estar 4 o 5 días fuera de su lugar de trabajo y de su familia y de su país. Creemos que esta vez vamos a tener esa posibilidad de poder escuchar a los grandes, y ya estamos armando, bueno, Fernando es el presidente del comité científico, y él está armando su equipo. Ya tenemos el comité ejecutivo, que está a cargo de el doctor Jorge Méndez, que es el tesorero, y la doctora Susana Bauque, que es la protesorera de la comisión directiva. Y bueno, ya se están armando los diferentes equipos, y en breve tendrá la empresa y más temas o más cosas para decir, y haremos las reuniones con todos los comités y capítulos. Me parece que la virtualidad, como vos bien dijiste, vino para quedarse. Este año haremos todo virtual, veremos qué nos dé el año que viene. Probablemente sea un mixto de virtual, parte presencial, no lo sabemos hasta dónde vamos a poder llegar con la presencialidad, pero sí lo importante es seguir avanzando y tratar de mantenernos realizando actividades científicas y académicas. Y me gustaría que vos digas un poquito ya cómo hemos avanzado con la revista, dónde se ha indexado, las características que ya en breve también se van a solicitar a los autores que quieran publicar. Bien, les cuento, la revista ya quedó indexada en DOAJ y estamos ahora peleando por indexarla en Scopus. Tenemos ahí una limitación. Scopus nos pide que tener todos los títulos y los abstracts en inglés de todos los números. No es imposible, es algo que se puede hacer. Digamos, es una tarea que nos demandará un tiempo, pero creo que estamos a un paso de por ahí de entrar a la base Scopus, así que creo que, bueno, tenemos que seguir trabajando en este sentido, en lograr que la revista sea atractiva y para que los socios de SATI publiquen sus trabajos, sus editoriales, sus revisiones en nuestra revista, y para eso tenemos que ser dinámicos y ofrecer una muy buena calidad. Todo un desafío. El problema es romper con ese círculo vicioso, que quizás al no tener visibilidad, los buenos trabajos eligen otros lugares y entonces la revista nunca logra tener visibilidad porque los buenos llevan el trabajo de otro lado. O sea, tenemos que lograr visibilidad, tenemos que lograr rapidez, tenemos que lograr calidad. Y bueno, y eso también, ahí creo que tenemos que pedir el compromiso a todos los miembros de SATI para que empiecen a enviar sus trabajos a la revista. Así que lo que le prometo es que estamos trabajando en mejorar la calidad de la presentación digital y sobre todo los tiempos. Bueno, en la revista pueden publicar no solamente sino los no socios y a todos aquellos que quieran tener un trabajo publicado. Bien. Bueno, creo que
En principio, Muy bien, aquí ya la semana que viene ya vamos a tener más información del Congreso Virtual, que ya van a aparecer en nuestra página, y por supuesto que están invitados absolutamente todos, nacionales y extranjeros, porque bueno, creemos que va a ser un evento muy importante. Por lo menos estamos trabajando muchísimo en ello. Y con Fernando como el presidente del científico, nada, ni nada menos. Bueno, muchas gracias. Bueno, y acá aprovecho para saludarlos a todos y les pido disculpas que no estuvo la segunda parte, que tenía que ver con lo que a mí también me interesaba, que era hablar de investigación, publicación, y bueno, lamentablemente el doctor tuvo un problema grave, grave. Espero poder rescatarlo y pronto hagamos un webinar específico. Bueno, les mando un saludo a todos. Hasta luego. Muchas gracias y un saludo para todos. Chao.